Por acá estamos ya en vivo a través del Sistema de Información Radial Ambateño CIRA, la radio con corazón, en su frecuencia de amplitud modulada 1210 que cubre las provincias centrales. Y gracias a la tecnología, César, de Ambato para el mundo. Varios sitios del planeta se conectan a esta hora de la mañana porque saben que estos diálogos son coloquiales, son triviales inclusive, pero nunca dejan de ser conceptuales. Bienvenido, mi querido César Ulloa, politólogo y algunas cosas más que ustedes deben saber, mis queridos vecinos. Bienvenido. Mi querido vecino, un cordial saludo y lo propio a la vecindad de la ciudad de Ambato, de la provincia de Tungurahua, de Ambato y de Tungurahua para el mundo, por la magia que producen las redes sociales, y siempre me siento muy cómodo, muy satisfecho, con mucha alegría, Max, de verte a los tiempos, vecino, en persona, porque nos hemos visto desde la virtualidad, y estoy muy atento para hablar de un tema que a mi modo de ver es esencial, y es cómo lograr acuerdos mínimos para la gobernabilidad, a propósito de la presentación de una investigación que viene en formato de libro, se llama Los 12 retos del Ecuador, publicación que tiene el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y que lo hago en coautoría con el sociólogo Emilio Luna. Perfecto, mi querido vecino. Recordemos que nuestro invitado tiene muchísima característica en cuanto a intelectualidad y en cuanto a ese arte de trascender a través de escribir libros. Mi querido César, recordemos que una de las funciones también fue como subdirector del IAEN. Y cuéntanos un poco esta capacidad que tienes de ver el Ecuador más profundamente que el resto de vecinos. Bueno, yo suelo decirles a mis estudiantes que hay que lograr dos tipos de miradas. Una microscópica, que significa escudriñar, hurgar, meter la cuchara en el fondo, y la otra tener una mirada telescópica, es decir, tener una mirada hacia afuera. Y yo creo que la construcción de una visión más integral de la realidad solo se logra cuando uno mira lo microscópico y lo telescópico. Claro. Es decir, no solo el bosque, sino también el árbol. Y lo que he tratado, intento, porque no puedo decir que lo logro al 100%, creo que siempre hacemos cosas que son perfectibles, no perfectas, es que el Ecuador se ha mirado en su dimensión. O sea, para mí el Ecuador se ha convertido en un objeto de estudio, como así decimos quienes hacemos investigación científica. Y últimamente mis intereses, junto con varios colegas, ha sido darle una respuesta a los problemas que tiene el país, Max. Es decir, pasar del diagnóstico, porque además mucho análisis es parálisis. Y pasar del diagnóstico a proponer un conjunto de alternativas, de soluciones respecto de la realidad tan compleja que nos desborda, nos sobrepasa muchas veces. Permíteme hacer una analogía en retrospectiva desde lo último. El Dalai Lama decía, más vale una onza de práctica que una tonelada de teoría. Y en esa analogía con mucho análisis es parálisis. Parece que podríamos empezar discutiendo si es lo más idóneo, ¿no? Acción más que prevención, pero sin prevención, ¿cómo vamos a la acción, mi querido vecino? Max, hay que pasar del activismo, de la pirotecnia virtual, de la gran capacidad de movilización y a veces tristemente desde el anonimato del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del TikTok, del Instagram, a las alternativas. Y creo que eso nos pone de cara a lo que significa la consolidación de una conscripción cívica. Yo digo, todos hacemos esa conscripción, ojalá todos la hagamos, y ojalá todos la hagamos en la ruralidad, por ejemplo, donde está el Ecuador profundo. Entonces, sobre la base de esos criterios, hace un año, con el colega Emilio Luna, sociólogo por pedido de la... decir que es experto en conocer la idiosincrasia y su gente. Claro, por pedido de la Fundación Konrad Adenauer, decididamente convencida de empujarle al país hacia adelante. Nosotros nos propusimos hacer un segundo capítulo de una iniciativa que comienza con los 9 retos, ahora 12, identificando los comunes denominadores. Me refiero a que estudiamos los planes de las organizaciones políticas que se presentaron en la última fusta electoral nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 y varias propuestas de sociedad civil que vienen desde el 2007 al 2025. Y fíjate, Max,
y a la vecindad que nos escucha, que encontramos algunas cosas interesantes. La primera, ¿cómo es que organizaciones contrarias que se ponen en los extremos del cuadrilátero, sin embargo, tienen el mismo diagnóstico y las mismas propuestas? Lo que quiere decir que la narrativa de la polarización se puede diluir, agotar fácilmente cuando nosotros discutimos propuestas y no que el uno le insulta al otro y el otro le devuelve, etcétera, etcétera. Entonces este libro también es un antídoto para la polarización, Max. Para que no nos confundan o no nos convenzcan o de pronto el ciudadano malinterprete. Porque en realidad lo que acá podemos decir de manera diaria con diferentes temas, mi querido vecino, y con diferentes invitados, es que todos tienen un solo objetivo: gobernar el Ecuador, pero la diferencia está ¿para qué? Para sus propios intereses individuales o de grupo, no pensando en las próximas generaciones. Ese antídoto que tú propones a través de tu libro cumplirá este objetivo de lograr que los políticos de verdad pues lleguen a pensar en el bien común en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, y no en la posición de tomar el control del poder. Bueno, la política es el arte de satisfacer las demandas sobre la base de la procura de la calidad de vida de las personas. Pero cuando la política busca el interés personal, el beneficio corporativo, ya no es política, es un negocio. Y yo siempre he dicho que el Ecuador ya no tiene partidos, tiene emprendimientos electorales, que es algo que reiteradamente he dicho, además que a la gente le gusta porque emprendimientos como tienda política. Es un emprendimiento, es una MIPYMES, digo yo. Por cierto, con respeto que tengo a la gente, al pequeño y a mediano empresario productor. Y este emprendimiento electoral ha hecho que se diluya la profesionalización de la política, que no haya discusión ideológica, que no se planteen propuestas, que no exista democracia interna, que no se sepa cómo se financian las campañas. Y claro, frente a eso creo que se debe invitar, suscitar a una militancia cívica desde la sociedad civil y proponer propuestas, porque además la política es importante, pero no es una responsabilidad, ni sería justo que solo pensemos que los políticos deben resolver las cosas. Creo que el país necesita acuerdos más amplios. Y es así que este libro de los 12 retos del Ecuador plantea 4 grandes dimensiones de discusión: la institucionalidad, la sociedad y el bienestar, la sostenibilidad del ambiente y el clima. En cosas muy puntuales, ¿no? A ver, ¿qué hacemos para combatir la inseguridad y la violencia? ¿Cómo reconstituimos el tejido social, la identidad y la cohesión? ¿Cómo fortalecemos, robustecemos la democracia? Y ahora ya no se puede decir que no hay propuestas. Aquí hay propuestas. Y mi invitación es que ahora, a propósito que a la vuelta de la esquina estamos en elecciones locales a noviembre, que los candidatos, las candidatas, lean el texto, porque además esta realidad nacional es aplicable a la localidad. ¿O no es verdad que todos los cantones, las provincias, estamos expuestos a la inseguridad? Por supuesto. Todos estamos expuestos al desempleo. Y esto es para largo. Tú mismo lo has dicho, que esto no se va a resolver en una década, sino en 1 o 2 o un par de décadas más. Vecinos, para que me escuchen, en la década de los años 90, en la ciudad de Medellín, en Antioquia, se producía una tasa de homicidios de 400 muertes por cada 100,000 habitantes. Ahora, esa misma ciudad tiene una tasa de homicidios menor a 40, lo que significa que bajar la tasa de homicidios les llevó más de 3 décadas. 30 años. Entonces quiere decir que esto no es que es una suerte de bajar el switcher o encenderlo, no. Aquí se necesita una visión en conjunto, una mirada integral y entender que es un problema que si nos afecta a todos, como el que está en Mocolí, como el que está en Guayabamba, como el que está, qué sé yo, en la Merced, en Ambato. Sectores como Pilagüín, Picahegua, Pilagüín, Atahualpa, y a todos nos afecta. Porque claro, la modalidad de delitos, la frecuencia son enormes. La vacuna, el secuestro, el sicariato, el reclutamiento de niños. Mira lo que está pasando en Quevedo, en Los Ríos, mi querido vecino. Ya la policía tuvo que hacer lo que Mario Pazmiño, el parte del Observatorio de Seguridad Nacional, había pedido hace 3 años.
en este mismo programa.